Ok, jóvenes. Bueno, aquí estoy nuevamente. Ahora sí vamos a iniciar con lo que es el primer bloque. Vamos a iniciar con los elementos básicos, ¿no? Los conceptos básicos de lo que es estadística. Vamos a iniciar entonces diciendo qué es la estadística, qué entendemos por estadística, para qué nos sirve, ¿sí? Las estadísticas, qué uso tienen. Entonces vamos a comenzar con esta parte que son los conceptos básicos de la estadística y para qué es importante utilizar estadística. Entonces vamos a iniciar primero con el propósito de este bloque, o sea, para qué fue elaborado esta primera parte de los conceptos, conocerlos, ¿no? Entonces es importante que ustedes, que nosotros, sí, como ustedes como alumnos y bueno, como población que son, ¿no? Entiendan que las estadísticas son una herramienta básica, ¿sí? Para poder nosotros entender lo que está pasando como sociedad, ¿sí? O sea, entender lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros vemos índices, cuando nosotros encontramos reportes, ¿sí? De cuánto ha incrementado, por ejemplo, ¿no? En la ciudad de Tijuana, la violencia, los maltratos, muertes, entre otras cuestiones, estaríamos hablando pues básicamente de que son estadísticas, y entonces llevan un recuento de los datos, ¿sí? De las cifras, vaya, de personas, por ejemplo, desaparecidas, de personas que han sido privadas de la libertad, ¿sí? O de su vida. Eso es hablar entonces, chicos, de estadística, y entonces como propósito principal es que ustedes entiendan que la estadística es una herramienta elemental, ¿sí? Que nos sirve para nosotros informar a la población, para nosotros estar también informados, ¿sí? Para transmitir pues información de una manera ordenada sobre lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro alrededor. Para eso nos sirve la estadística y por eso es importante que ustedes conozcan y manejen al menos la parte fundamental de lo que son las estadísticas. Ok, entonces como ven, bueno, no se alcanza a apreciar muy bien, ¿no? En las diapositivas que les estoy proyectando, sin embargo ustedes las tienen a través del tablón de clases, podrán estar ahí observando las diapositivas y espero que las estén realmente revisando para que puedan responder algunas preguntas que vienen y actividades que van a estar apareciendo en las diapositivas. Son para que las hagan, chicos, por favor. Y bueno, entonces les decía cómo se puede medianamente apreciar si en las figuras que les estoy compartiendo a través de la proyección, chicos, pues vemos ahí una laptop, ¿no? Con gráficas, no se alcanza a apreciar muy bien. Bueno, si me pongo, depende de mi posición, ¿no? Pero bueno, tienen las diapositivas ustedes, gráficas. Parte de lo que vamos a hacer en esta materia, pues es estar haciendo gráficas, diferentes tipos de gráficas, ¿sí? De pastel, de barras, ¿sí? Histogramas, polígonos de frecuencia, entre otras. Entonces, ¿para qué graficamos? ¿Sí? Para representar la información. La información la agrupamos, ¿sí? Y la representamos a través de tablas o gráficas, que son las dos formas de representar información. Generalmente presentamos no los valores absolutos, sino que presentamos porcentajes. Porque cuando hablamos de cifras muy grandes, ¿sí? De cifras muy elevadas, no es tan apropiado, ¿sí? Presentar las cifras, ¿sí? Sino que lo que presentamos es en términos de porcentaje. Entonces, a su vez, lo presentamos a través de gráficas. ¿Ok? Es una forma entonces de presentar la información. Podemos presentar información incluso cuando es de tipo cualitativa, que son características que hablaremos un poquito más adelante el día de hoy, ¿sí? Y a su vez, pues obviamente la información cuantitativa, que son las cifras, ¿no? Que son valores que representamos, puede ser, insisto, a través de tablas o a través de gráficas. Entonces la primera imagen nos está representando, tenemos gráfica de pastel y tenemos gráficas de barras. La segunda imagen es, digamos, es para la estadística también me sirve, ¿sí? Para hacer pronósticos, ¿sí? Pronósticos del clima, aquí como lo vemos, ¿no? Pronósticos de tiempo. Entonces, la estadística es una herramienta muy útil, ¿sí? Para poder hacer predicciones, que ya sería la inferencia, ¿sí? La estadística inferencial, o para mostrar información, que es la estadística descriptiva, como su nombre lo indica, ¿no? Para describir lo que está pasando en una sociedad, en una población, en una localidad, en un lugar, sobre cierta temática, como lo dije al principio, ¿no? Puede ser secuestros, puede ser
no sé, también, por ejemplo, bodas, etc. Diferente información que podemos estar presentando. ¿Cuántas personas, por ejemplo, cuántos alumnos se quedaron fuera de la universidad, ¿no? Egresados de las diferentes escuelas, tanto públicas como privadas, se quedaron sin poder acceder a la universidad, por ejemplo, Autónoma de Baja California, al Tecnológico, a instituciones que son públicas, y que algunos que tengan la posibilidad, pues tendrán que entrar a una particular porque no quedaron en alguna institución pública. Entonces, estadística descriptiva me sirve para eso, ¿no? O sea, tenemos las cifras, tenemos los datos, tenemos las cantidades y lo podemos representar a través de gráficas, pero también puedo, con base a algunos datos observados, hacer inferencia estadística y hacer también algunos modelos, que esa parte no vamos a llegar nosotros, sí, pero podemos hacer algunos modelos para hacer predicciones, sí, para acercarnos a hacer pronósticos, como la segunda imagen que vemos, ¿no? Los pronósticos del clima. Y bueno, la tercera imagen igual, sigue siendo así como manera de representar la información a través de gráficas. Entonces, es importante manejar al menos la estadística básica, conocer para qué son las estadísticas, para qué me sirven las estadísticas, ¿sí? Cómo interpretar, una cuestión también así como bien elemental, ¿no? Que a veces vemos gráficas y así como que, bueno, ¿y eso qué significa, no? Entonces, ¿cómo interpretamos la gráfica? Para lo cual necesitamos el contexto, ¿sí? Para lo cual necesitamos también saber de qué se trata esa gráfica, ¿sí? O sea, qué información me están dando y qué tanto sé sobre la temática. En función de lo que yo sepa de la temática, pues va a ser para mí más fácil interpretar esa gráfica y darle un sentido, ¿sí? A esos datos, darle un sentido a esas cifras que están presentándose a través de gráficas o a través de tablas, ¿no? Bien, entonces es parte de lo que vamos a estar viendo. Y luego, bueno, aquí les pongo una imagen, no se alcanza a apreciar muy bien, ¿no? Pero, a ver, déjenme si me pongo así. ¿Qué es eso de estadística, no? O sea, ¿qué son las estadísticas? Es una ciencia formal. Ustedes ya llevaron metodología de la investigación en el primer semestre. En metodología de la investigación hablaron de la clasificación de las ciencias y vieron lo que son las ciencias formales y las ciencias factuales. Y las ciencias formales hablaban que es el estudio de seres eidéticos, ideas y números. Dentro de los números, sí, encontramos a la estadística. Entonces, es parte de las ciencias formales, ¿sí? ¿Por qué son ciencias formales, sí? Construye y comprueba nociones abstractas, aparentemente, bueno, no aparentemente, no, comprueba nociones abstractas, te permite recopilar información, de hecho necesita recopilar información, organizar la información, ¿sí? Analizarla e interpretarla, y en algún momento tal vez también te permita, ¿sí? Hacer un pronóstico. Entonces, pero de entrada, sí, la estadística me permite organizar toda la información que yo encuentre a través de tablas o a través de gráficas. Entonces, la estadística, vamos a quedarnos con esta parte, es una ciencia formal, ¿sí? Que me permite organizar información a través de tablas o a través de gráficas para la toma de decisiones, ¿sí? Para cuando yo necesite tomar una decisión, tener un referente que me permita tomar la mejor decisión. Entonces, para eso me sirven las estadísticas como parte de la ciencia formal que lleva números. Bien, vamos bien hasta aquí. Igual, chicos, pues ya que estemos de manera presencial, dudas, por lo pronto las dudas sí que tengan pueden estarlas poniendo en el tablón de clases, y de esa manera pues yo pueda estar resolviendo las dudas, ¿no? Entonces, la estadística, ¿para qué me sirve? Bueno, aquí como se alcanza medianamente a apreciar, no sé cómo ponerme para que se vea mejor. Insisto, tienen las diapositivas ustedes, chicos, en el tablón de clases. Bueno, la estadística dice: los científicos estiman los cambios climáticos. Ya lo comentábamos en la diapositiva anterior, ¿no? Que les mostraba la segunda imagen, que decíamos, me permite hacer predicciones. ¿Por qué? Porque estamos tomando valores del pasado para luego hacer proyecciones, es decir, al futuro, ¿sí? Entonces me permite hacer a través de modelos estadísticos poder predecir un poco, acercarme con cierto nivel de confianza, ¿sí? Y hacer estimaciones, hacer proyecciones. Entonces también dice: los médicos estiman la probabilidad de cura de un enfermo. Entonces
tenemos datos, los médicos también utilizan obviamente las estadísticas y los científicos utilizan las estadísticas. Entonces un médico, ¿cómo puede hacer esto? ¿No? Bueno, dice, ok, a ver, a tal paciente se le dio esto y a tal paciente también se le dio esto y a tal paciente, entonces, ¿con qué probabilidad tenemos, ¿sí? En función de las características del paciente actual, ¿sí? Que este medicamento lo reciba bien su organismo y tenga una mejoría? Entonces, a los médicos les permite también estimar la probabilidad de cura de un paciente, de un enfermo, ¿no? Los politólogos pueden anticipar, por ejemplo, la intención de politólogos, pueden estimar, ¿sí?, la intención de voto de los jóvenes ante una elección. ¿Qué es un politólogo, no? Los que se encargan de hacer estudios de ciencias políticas y de lo que tiene que ver entonces con elecciones, con votos. Entonces, seguramente ustedes han escuchado a lo mejor que les hablan a sus padres para cuando están en periodo de campaña, ¿no? Los políticos, para preguntar la intención de voto, ¿sí? ¿Por quién votaría? ¿Cuál es su intención de voto por tal partido? Generalmente se maneja así, ¿no? Por partidos políticos. Y con base a ello, pues ellos decir, no, pues tiene tal partido cierta probabilidad de ser el ganador, ¿no? O ya se está perfilando para ganar el partido de, y no sé, mencionan ahí un partido. Entonces, me permite entonces, chicos, ir viendo, ir haciendo así como un acercamiento a lo que puede pasar, como aquí lo decíamos, ¿no? Con los politólogos, que lo que están haciendo es eso, estadística, para acercarse a ver quién pudiera ser el candidato que va a ser el que va a ganar la contienda electoral, ¿ok? Entre otras cuestiones, la estadística me permite hacer análisis, insisto, y llegar a una toma de decisiones mejor, con fundamento, con mejores argumentos, ¿ok? Otros conceptos importantes, chicos, en estadística es población y muestreo, que también población y muestra ya lo vieron en metodología de la investigación, sí, porque ustedes, de hecho esta primera parte, este primer bloque, chicos, ya lo vieron en metodología de la investigación, lo que es población, muestra, variables y tipos de variables lo llevaron en metodología de la investigación. Entonces, esta primera parte, este primer bloque es un recordatorio, así vamos a hacer así como que el recuento, así vamos a regresarnos a lo que vieron en metodología, y población y muestra lo vieron, no sé si en el tercer bloque, en el tercer periodo, perdón, pero ya lo vieron. Entonces, recordando población, ¿sí? Población, estamos hablando del totalidad, hagan de cuenta, es el universo, es todo, ¿sí? La población es el total de, en este caso, para estadística, de los datos que yo quiero estudiar, que yo voy a analizar, con los que yo voy a trabajar. Pero, ¿por qué hablamos de muestra? Porque cuando hablamos de una población muy grande, no podemos trabajar con toda la población. Por lo tanto, la mayoría de los investigadores y a todas aquellas personas que se dedican a hacer investigación científica trabajan más que nada con el muestreo, ¿sí? Al igual que también los politólogos y al igual que los médicos y al igual que, vaya, todos los científicos, sí, trabajan a través del muestreo. Entonces, pero primero tendríamos que partir con qué es la población. Entonces, la población es la totalidad de datos, ¿sí?, del objeto de estudio. ¿Cuál es mi objeto de estudio? Bueno, pues también lo vieron en metodología, ¿no? ¿Qué quiero estudiar? O sea, ¿qué es lo que quieres estudiar? No sé, vas a estudiar, te interesa saber la decisión de carrera, ¿no? Ustedes que ya van a estar ahí o que ya están en esa parte, ¿no? Pensando en qué carrera elegir. Entonces, quieren saber cuál es la carrera que tiene mayor predilección por parte del estudiantado, ¿no? Del bachillerato. Entonces, van a hacer una encuesta, van a hacer un estudio, pero no van a encuestar a los 5,000 alumnos de la preparatoria, ¿no? Sino que dicen, bueno, sabemos que hay 5,000 alumnos, queremos aplicar la fórmula de muestreo, hay una fórmula que veremos al final de este video, ¿sí? Y voy a trabajar con el tamaño de la muestra, que a partir de la fórmula vamos a ver, ¿sí?, cuál va a ser el tamaño. O sea, en lugar de esos 5,000 estudiantes, a lo mejor yo solo voy a aplicar 500 encuestas, ¿no? Algo que sea representativo de la población a estudiar. Entonces, mi población es la totalidad de mi objeto de estudio, ¿sí? Son todos aquellos que forman parte de lo que yo quiero estudiar. Esa es mi población, ¿ok?
Esto no se aprecia muy bien. Las diapositivas las tienen ustedes en el tablón de clases. Entonces, el total de los datos a estudiar también se le conoce como universo. También esa es otra pregunta de examen, chicos. Vayan allá tomando sus apuntes. Es parte de los apuntes, ese 10% que va en su libreta. ¿Ok? Muestra, entonces la muestra es el subconjunto, es una parte que yo voy a extraer para poder estudiar. ¿Sí? Entonces, la muestra es lo que yo voy a estudiar y en función de eso yo voy a decir, pues la mayoría de los encuestados dicen que van a ingenierías. Un ejemplo, ¿no? Que de hecho es la que menos solicitada está, ¿no? La mayoría creo que se va a sociales, en algo, una carrera que sea un poco más ligerita, que no lleve matemáticas, que no lleve tantos números porque nos causan dolor de cabeza. Pero bueno, supongamos que en este caso de su estudio, ¿sí? De la muestra que ustedes tomaron, coincidió que son los que van principalmente a lo que son carreras de ingenierías. Obvio, chicos, y bueno, no obvio, sino más bien aquí hay que tomar en cuenta que cuando apliquemos la técnica de muestreo, para que sea una muestra realmente que represente a mi objeto de estudio, tendríamos que tomar en cuenta, para evitar sesgos, que vamos a ver más adelante también qué es eso de los sesgos, ¿sí? Que esa población, de mi población total, perdón, que la muestra que yo estoy tomando, ¿sí? Sea, por ejemplo, si hiciéramos este ejemplo que yo les estoy dando de estudiar cuál es la carrera más popular o la que va a estar de moda, ¿no? En los egresados de la preparatoria, tendría que encuestar de cada capacitación, porque tal vez si yo solo encuesto a los que están en la capacitación de electrónica, muy probablemente su respuesta es que van a ingeniería, ¿sí? Entonces tendría que tomar en cuenta que mi muestra también tome a todas las capacitaciones, para entonces sí, mi muestra se acerque a lo que realmente la población en su conjunto, sí, en su totalidad, está mencionando que va a tomar como carrera, ¿no? O que preferiría tal carrera sobre otra carrera. Entonces, la población se representa con N mayúscula y la muestra con N minúscula. Vamos también tomando apunte de esto, chicos, porque luego vienen por ahí algunas fórmulas y no sabemos qué es N mayúscula, qué es N minúscula. Entonces, N mayúscula, población, ¿sí? El total de datos a estudiar. N minúscula, la muestra, solo los que estoy extrayendo para yo, con base a eso, hacer la interpretación, ¿sí? Entonces, N minúscula es el tamaño de la muestra o la muestra, ¿ok? Bien, hay otra actividad, chicos, actividad de aprendizaje. Hay una imagen que ustedes van a tener que observar, ¿sí? Habla sobre la obesidad mundial, un problema de salud. ¿Por qué es un problema de salud? Bueno, porque sabemos que la obesidad me conlleva problemas de diferente tipo, como, bueno, ahorita ustedes están libres de este tipo de problemas, ¿no? Pero ya cuando lleguen a cierta edad, la obesidad va a causar un gran problema. ¿Cuáles son esos problemas que me puede generar? Puede generarme diabetes, puede generarme, no sé, un sinfín de problemas. Entonces aquí nos están presentando estadísticas. ¿Por qué lo puse? No, bueno, son estadísticas. ¿Para qué me sirven las estadísticas? No, para mostrar cómo está a nivel mundial la población que tiene problemas de obesidad. Y bueno, ahí me están poniendo 602 millones de personas, ¿no? Con obesidad en el mundo, con problemas de obesidad. Entonces realmente es un problema. Y bueno, ustedes van a observar, vean sus diapositivas, observen esa imagen, vean qué datos están presentando y vamos a responder estas 3 preguntas. Hay que responderla como parte de actividad, eso ya forma parte del otro criterio, ¿sí? Actividades en clase que hay que ir haciendo. Igual creo que se las voy a generar en clase, perdón, como actividad, y algunas tareas que también les voy a estar generando para no irnos atrasando y que no se nos vayan a acumular, chicos, todas las actividades y tareas para cuando sea octubre, porque resulta que cuando yo llegue con ustedes de manera presencial, pues ya tendríamos que llevar varios trabajos, porque ya estaríamos cercanos a la semana de evaluación del primer periodo. Entonces, chicos, vayan realizando actividades. De hecho, creo que sí, se las voy a poner en clase y les voy a poner ahí fecha de entrega para no atrasarnos, ¿ok? Y para que no se les acumule todas las actividades, tareas y trabajos que se tienen que realizar para este primer periodo. Insisto, este primer periodo es sencillo, no es complicado, es más de ir entendiendo, asimilando los conceptos
de estadística, población, muestra, datos, variables, entre otras cuestiones, ¿ok? Entonces hay que ver, ¿no? Aquí leemos las preguntas, respondemos, se las voy a poner en clase para que respondan a través de clase, ¿ok? Bien, vamos a avanzar con los elementos. Entonces, otros de los elementos que necesitamos para la estadística y que yo ya he estado mencionando son los datos. Porque había mencionado, sí, cuando dije población y muestra, no todos los datos, o toda la población, o todo aquello que es objeto de estudio. Entonces, mi objeto de estudio es un dato, ¿sí? Es lo que yo quiero conocer, lo que yo quiero saber. Entonces, el dato puede ser, ¿sí?, cuantitativo o cualitativo. Es la representación de una variable, entonces, de tipo cualitativa o cuantitativa. Insisto, lo vieron en metodología de la investigación. Entonces, esta primera parte, chicos, se liga mucho con metodología de la investigación, que tuvieron que haber hablado ya de ello. Hay que recordar, ¿sí?, que los datos cuantitativos pertenecen al modelo cuantitativo, ¿sí? ¿Y por qué es cuantitativo? Cuantía, cantidad, ¿sí? Entonces lo puedo contar. Son datos cuantitativos todos aquellos que tienen unidad de medida, ¿ok? Entonces son los datos cuantitativos y cualitativos. También existen los datos cualitativos, los datos de tipo cualitativo. No lo puedo medir como tal. Sin embargo, son características, atributos que representan, por eso dice, ¿no?, los datos es una forma de representar a la información, ¿sí?, a la variable que yo estoy estudiando o las variables que yo estoy estudiando. Entonces, modelo cualitativo tiene datos cualitativos. ¿Los datos cualitativos los puedo estudiar? Sí, claro que los puedo estudiar. Inclusive los puedo pasar a tablas e inclusive puedo llegar a hacer gráficas, que ya veremos más adelante qué tratamiento se le da a los datos de tipo cualitativo, aunque el objetivo aquí más que nada son los datos de tipo cuantitativo. Sin embargo, también se hace estadística con cualitativos. Sí, claro que se hace estadística con datos cualitativos. Entonces, los cualitativos como tal no los mido, o sea, no tienen unidad de medida como tal. Sin embargo, puedo poner, por ejemplo, número de personas que tiene cabello largo, ¿sí?, número de personas que tiene cabello rizado, cabello lacio, ¿sí? Si se dan cuenta, entonces, si recordamos un poco de metodología, el cualitativo son las cualidades, los atributos, las características que presenta mi población o mi objeto de estudio, ¿sí? Entonces, esos son los datos de tipo cualitativos. Yo los puedo observar, ¿sí? Los puedo observar, pero no los puedo medir, pero sé que están presentes y que es parte de mi objeto de estudio. De hecho, un estudio completo llevaría tanto datos cuantitativos como datos cualitativos. Igual pueden ser, hay estudios que son totalmente cuantitativos o totalmente cualitativos y que se pueden utilizar las estadísticas. Sí, se pueden utilizar las estadísticas, ¿no? ¿Para qué me sirven los datos entonces? Porque son mi unidad de análisis, vaya, mi análisis estadístico va a ser a partir de los datos que yo encuentre en mi investigación o en mi trabajo que yo esté realizando. Entonces, datos, lo que yo voy a necesitar para hacer bases de datos, por eso se le llama también bases de datos, ¿no? Que probablemente también hicieron en metodología, una base de datos que a lo mejor se las generó directamente formularios, y es que al momento de realizar la encuesta, que seguramente les pidieron en metodología, utilizaron formularios y les generó automáticamente esa base de datos. Aquí vamos a generar nosotros nuestra base de datos. Vamos a estar trabajando con diferentes bases de datos y para estar haciendo tablas, para estar haciendo gráficas, para estar sacando medidas de tendencia central, media, mediana, moda, medidas de dispersión, ¿sí? O de variabilidad, que es lo mismo. Entonces vamos a estar hablando y vamos a estar haciendo diferentes trabajos utilizando datos estadísticos, ¿sí? Utilizando principalmente datos de tipo cuantitativo, ¿ok? Entonces, aquí un ejemplo, ¿no?, de lo que son las estadísticas. Este cuadrito, a ver si se alcanza a ver, me muevo y se deja de ver. Bueno, tienen sus diapositivas ustedes para que la aprecien mejor en sus diapositivas, ahí aparecen, ¿no? Entonces, aquí en este cuadrito, chicos, simplemente lo que hice fue ponerles así como los diferentes sistemas de estadística educativa en México del ciclo escolar 2020-2021, ¿no? Bachillerato general,
Profesional, técnico, los que están en pública, los que están en privada, y bueno, la fuente es la Secretaría de Educación Pública, ¿no? La Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa nos provee de estos datos estadísticos. Recuerden que lo que estamos viendo ahorita son los datos estadísticos. Entonces, un dato, aquí viene el dato, por ejemplo, el total, ¿sí? El total de total, por ejemplo, para que nos quede más claro también el concepto de lo que es la población, si se fijan en donde dice modalidad escolarizada, viene separado, ¿no? Por rubros: bachillerato general, tecnológico, técnico, bachiller, técnico, público, privado, y el total. Entonces, ese total que combina con la columna, ¿sí?, de alumnos total, es mi población total. Entonces, si yo quisiera trabajar, no sé, alguna temática de problemáticas de los alumnos que cursan la educación media superior en México, y quiero trabajar con toda la población, bueno, tendría que trabajar con 658,668 estudiantes. Es muy extenso, o sea, no podría encuestar a toda esa población. Bueno, entonces dicen, bueno, ok, de esa población yo voy a tomar, ¿sí?, al bachillerato general, y voy a trabajar únicamente, a lo mejor me interesa mujeres, o solo me interesa hombres, o sea, ¿qué me interesa? Entonces voy a tomar una muestra. O a lo mejor para mí mi población va a ser el bachillerato general, porque ustedes están cursando bachillerato general, ¿sí? No están en tecnológico, no son técnicos, no puede ser, por ejemplo, bachillerato general y están dentro del público, ¿sí? Entonces, tal vez para ustedes digan, bueno, mi población a estudiar, ¿sí?, del bachillerato va a ser el bachillerato general, y de ese bachillerato general yo solo voy a trabajar con la muestra, porque aún así sigue siendo elevado, 415,000, o sea, son demasiados. Entonces, muestreo, ¿para qué me sirve el muestreo? ¿Sí? De estos datos que tenemos, ¿sí?, yo tengo una población total y yo puedo sacar una muestra con la cual yo voy a trabajar, porque a mí me interesa ver el problema que tienen los jóvenes para, una vez que terminan el bachillerato, ingresar a la universidad, o problemas de pobreza, o problemas de diferente tipo, ¿sí? Pero entonces, bueno, esta tablita, chicos, se las puse más que nada para que nosotros vayamos ubicando qué son los datos estadísticos. Aquí los datos que tenemos son de tipo cuantitativos, porque nos están dando cifras, nos están dando números del total de alumnos, ¿sí?, y docentes y escuelas. Y también tenemos por género cuántas mujeres y cuántos hombres, ¿no? Género como tal, si se fijan, y entro aquí un poquito también así con el tipo de variables, de tipo cualitativo, género no lo mido como tal, o sea, el hombre o mujer pues no se mide como tal, ¿no? Sin embargo, puedo tener un conteo, ¿sí?, de cuántos hombres y cuántas mujeres. Pero entonces yo establezco cuántos son hombres y cuántos son mujeres, o sea, de esos que están cursando el bachillerato. Entonces, género como tal es un dato cualitativo. Cuando los estoy contando, entonces tengo una forma de contar cuántos hombres y cuántas mujeres, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué es una variable? La profesora también está hablando de las variables, ¿no? Que variable también, insisto, lo vieron en metodología de la investigación. Todo este primer bloque, chicos, voy a estar hablando de metodología, y a lo mejor todavía en algunos bloques, ¿no?, porque son temas que han visto, que vieron en el primer semestre. Pero bueno, les vamos a poner así como que, ok, chicos, estuvieron en pandemia, creo que les tocó, ¿no?, cuando iban empezando, creo que sí estábamos en pandemia cuando iniciaron ustedes. Bien, entonces, recordando, variable, lo vieron, a lo mejor ya se les olvidó, pero una variable, ¿no?, en estadística, una característica de la población o muestra que se quiere estudiar, ¿sí?, y que tiene la cualidad de adoptar diferentes valores. Por eso es que se le llama variable, ¿no?, porque está adoptando diferentes valores, pero estamos nosotros, la característica de la población que nosotros queremos estudiar, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi variable? Mi variable puede ser, no sé, ¿qué quisiéramos estudiar? Hombres que tienen problemas para estudiar, o las mujeres, o alumnos, o no sé, o sea, ¿qué quiero estudiar? ¿Sí? Al igual dice que los datos, las variables pueden medirse y describirse, es decir, pueden ser cuantitativas y pueden ser de tipo cualitativas. Entonces, la variable es aquello que yo quiero estudiar y que me va a dar lugar a los datos, si son cualitativos o son cuantitativos, ¿sí? Entonces, mi variable, mi objeto de estudio, la pobreza, el aprendizaje, no sé, o sea, ¿qué voy a estudiar? Es importante que ubiquemos las variables, ¿sí? Es importante saber cuál es esa variable que yo voy a estar estudiando, porque si bien es cierto,
en estadística vamos a estar viendo números, es muy importante, chicos, para que ustedes entiendan las estadísticas, es saber qué representan esos datos, esos números, esas cifras. O sea, esos datos están ligados a una variable, ¿sí? Entonces hay que conocer la variable, hay que también contextualizar, porque lo contrario pues va a quedar totalmente abstracto, va a quedar totalmente así como pues ahí tengo cantidades, ahí tengo cifras, ¿sí? No sé de qué, pero yo ya saqué la media, mediana y moda, yo ya saqué medidas de tendencia central y yo ya saqué medidas de dispersión. Oye, ok, sí, pero dame la interpretación. Entonces, no nada más, chicos, esta materia es que ustedes sepan, aprendan, ¿sí? A calcular, a estimar, a graficar, sino que también me digan qué significa. Y de hecho, para ustedes, en la medida en que ustedes aprendan, chicos, a vincular los datos con las variables, a vincular, ¿sí? Cifras, cantidades con variables y con lo que está representando, va a ser más fácil para ustedes, ¿sí? Entender de qué se está hablando, e incluso va a ser más fácil para ustedes pues aprobar esta materia. O sea, va a ser así pan comido. Y no solo esta materia, cualquier materia, ustedes aprendan a vincular, hagan, o sea, todas las materias que ustedes llevan tienen un contexto, tienen se agotó la batería, chicos, aquí y no me le puse el cargador. Bueno, entonces jóvenes, es importante que aprendan a vincular, ¿sí? Lo que es las variables con los datos. Esos datos están ligados a una variable cuantitativa, cualitativa, que representa, para qué me sirve, cómo la interpreto, qué dice esa gráfica. Eso es lo que vamos a estar viendo aquí en lo que es esta materia. Bueno, aquí les puse variables y variabilidad. Es un ejemplo, nada más así, ¿no? O sea, por ejemplo, en primer semestre 1.700 alumnos, tercer semestre 1.650, quinto semestre 1.630. Nada más ese es un ejemplo, no es que sea exactamente esa cantidad, fue un ejemplo que inventé, ¿sí? Horas promedio de estudio, ¿sí? ¿Cuánto le dedica de estudio un alumno, ¿sí? De primer semestre 1.5, y luego el de tercer semestre 2, el de quinto semestre 1.5 horas de estudio que le dedica al día, ¿sí? Las calificaciones en quinto semestre van bajando, es un ejemplo que puse, no es que sea una realidad, ¿no? El número de alumnos que son padres o madres, en quinto semestre puse, por decirlo así, 3 de todos los que hay, ¿no? De los 1.630, y bueno, ahí ¿Para qué puse Pues para nosotros ir entendiendo cuáles son los datos y cuáles son las variables, ¿sí? Y la forma de representar los datos y las variables. Entonces viene otra actividad, ¿no? ¿Cuáles de las variables del cuadro anterior son importantes para medir el desempeño académico y por qué? Ahí ustedes respondan, por favor, tienen las variables, díganme por qué. El promedio de calificaciones depende de su estatura, si no, ¿por qué? Es una pregunta a lo mejor un tanto muy simple, ¿no? Y a lo mejor dicen, ay, o sea, obvio que no, depende, bueno, díganme por qué, ¿ok? ¿Qué puedes observar del comportamiento de las variables a lo largo de los 3 semestres presentados? Hagan un escrito también, ¿sí? ¿Qué crees que pueden hacer los alumnos para mejorar sus calificaciones? ¿Qué podrían hacer si por ahí alguno anda con problemas de que no tiene buena calificación? Bueno, ¿qué podría hacer para mejorar sus calificaciones? Y bueno, la variable, la característica de la población no muestra cuya media puede cambiar de valor. Hay variables, las variables cuantitativas pueden ser discretas, de tipo discreta y de tipo continua, ¿no? Las discretas son números enteros, es lo que podemos contar, pero que no lo podemos fraccionar, ¿sí? Por ejemplo, un alumno, no puedo decir 1.5 alumnos, oye, el otro 0.5, ¿dónde está, no? Entonces, 15 alumnos, 20 alumnos, 30 alumnos, ¿no? Número de casas, 1.5 casas, y el 0.5, es que está en construcción, profesora, por eso es 1.5. Luego somos así como que bien listos, ¿no? Decimos, no, sí, es discreta porque es 1.5, no, si es 1.5, entonces es de tipo continuo, ¿no? Entonces, la variable de tipo continua, chicos, no la podemos fraccionar. Es un número, lo contamos, y es un número entero, ¿sí? Me va a dar un número entero. Entonces, computadoras, casas, celulares, personas, animales, etc. Entonces, todo aquello que no podemos fraccionar. Entonces, las variables de tipo continuas resultan de medir, por ejemplo, la estatura. ¿Cuánto miden? No sé, a lo mejor algunos de ustedes, alguno está muy alto, 1.8, ¿no? 1.80, es decir, 1 metro con 80 centímetros, ¿sí? 82 centímetros, 83, no sé. Entonces, esas son las variables de tipo continuas. Entonces, en resumen, la variable de tipo discreta no se fracciona, es un número entero, ¿sí? La variable de tipo continua, por eso continua, ¿no? 1.5, 1.6, 7, 8, 9, y luego ya llegamos al 2, ¿no? 2, 2.1, 2, 3, 4, 5, y bueno, así, o sea, la podemos medir, tiene una unidad de medida, cuánto pesas, cuánto mides, la distancia de un lugar a otro,
etc. Ok, kilómetros, todo eso que tiene unidad de medida y que lo podemos fraccionar es una variable de tipo continua. Y me voy un poco más rápido porque ya me quedé sin batería en la otra laptop, sí, para estarles presentando. Las variables entonces pueden ser, chicos, y ya casi para terminar, ¿no? Por su naturaleza de tipo cualitativas, que ya lo habíamos dicho, y de tipo cuantitativas. Las cualitativas, características, atributos que no podemos medir, pero que aún así podemos darles, pueden ser variables dicotómicas. Uno si tiene, por ejemplo, sí, el atributo, y dos, o cero si no lo tiene, ¿no? 1 y 0, o 1 y 2. Cuantitativas, discretas y continuas, lo acabamos de ver, ¿no? Las discretas, saltos entre números enteros, y continuas, pues ya lo habíamos dicho, es un número que podemos fraccionar, la estatura, el peso, entre otras, ¿sí? Y a su vez también dice por su posición respecto a otras variables, variables independientes y variables dependientes, que también seguramente lo vieron en metodología de la investigación, que no se acuerdan, pero lo vieron. Entonces, las variables, chicos, cuando son, ya se terminó aquí, chicos, se apagó la laptop y no tengo ¿cómo se dice? El cargador aquí a la mano. Bien, entonces, las variables de tipo dependientes, como su nombre lo indica, dependen, están en función de algo más, ¿sí? Esas variables dependientes se les conoce así como variables dependientes porque dependen, por ejemplo, van a hacer un experimento, se hace un experimento y está en función de otras variables. El resultado es afectada por algo más. Por ejemplo, ustedes, ¿no? Por ahí hay algunos que ya andan con novios, ¿no? Y que se vuelve una relación muy dependiente, que la decisión de ir al cine o no ir al cine, o salir con los amigos o no salir con los amigos, depende de algo más, te conviertes en dependiente de una variable dependiente. Entonces, chicos, con este ejemplo que les digo del noviazgo, es, por ejemplo, yo dependo mucho de mi novio, o sea, en función, y a lo mejor no lo quieren aceptar como tal, pero pónganse a pensar así como de, cuando voy a hacer algo, o sea, tengo que consultarlo con mi novio, con mi novia, entonces dependiente. Ahora viéndolo ya, ahora sí, caso un poco más práctico, ¿no? Una variable que es afectada por otra variable, ¿ok? Entonces, el resultado de esa variable va a depender, está en función de esa otra variable. Número de horas de estudio. ¿De qué depende cuántas horas le dedique al estudio? Y vuelvo al ejemplo, ¿no? De si voy a ver o no a mi novia, o de qué tanto pienso o no en mi novio, ¿no? Entonces, está en función de otras variables, y la independiente no, o sea, la independiente nada la va a afectar, ¿sí? Tiene autonomía, es una variable que tal cual yo tenga ese dato, ese voy a tomar, y nada lo va a mover, nada lo va a perjudicar, nada lo va a afectar. Entonces, variables dependientes y variables independientes, ¿ok? Las que tienen unidad de medida, sí podemos ver qué tanto afecta y qué tanto influye lo que le afecte lo que le pase a la otra variable, que tanto afecta a mi variable, eso va en la variable dependiente. Entonces, vamos a ver, ¿no? Cuando tienen una relación positiva, una relación directa, que sería positiva, o inversa, o negativa, es decir, que a medida que aumenta una, o sea, a medida que, por ejemplo, en la variable, insisto, sigo hablando de variables independientes, y en la variable independiente, ¿cuántas horas estudio? ¿Sí? Es una variable dependiente, ¿sí? Porque depende de otras variables. Entonces, a mayor horas de estudio, mejor calificación, ¿sí? Entonces, mi variable que yo estoy estudiando es mi calificación, pero mi calificación está afectada por cuántas horas de estudio le destino yo a lo que estoy, al tema, ¿sí? Que estoy estudiando. Entonces, variable dependiente depende de otras variables. Variable independiente no depende, no le afecta nada. Ambas pueden ser cuantitativas y ambas también pudieran ser cualitativas, pero más que nada se refiere al modelo cuantitativo. Si es la variable de tipo cuantitativa, la dependiente depende de cuánto tiempo le dedico a esto, entonces el resultado que voy a tener es esto. Entonces me afecta, ¿sí? Me afecta, es afectada por otras variables. Las independientes nada las afecta. La decisión que ustedes tomen, por ejemplo, que ya tengan autonomía, nada la va a afectar cuando son ya independientes. Ustedes van a tomar sus decisiones por su propia cuenta, no va a ser afectado por nada. Independencia, entonces el concepto de independencia, nada es afectado, nada te afecta. Dependencia,
me afecta por otras variables, me afecta por otras cuestiones, ¿sí? Entonces, yo dependo o soy independiente. Vamos a ver entonces, la variable que yo estoy estudiando es dependiente, está afectada por otras variables o es independiente y cómo las puedo medir y qué tipo de relación tienen, ¿no? En las dependientes, entonces, ¿de qué dependen? Está en función de, también se le llama, ¿no? Está en función de otras variables. Y otro tema, chicos, que nos quedó pendiente es el tema de nosotros necesitamos ver de dónde sacamos la información. Entonces podemos tener información a través de lo que son encuestas, a través de entrevistas, a través de la observación, ¿sí? Diferentes tipos de nosotros obtener información. Entonces las formas de obtener la información o fuentes de información pueden ser a través de entrevistas, a través de encuestas y a través de otros instrumentos de recolección de datos, que se les llama así, ¿no? Instrumentos de recolección de datos. ¿Ok? Entonces, esos instrumentos de recolección de datos los veremos un poco más adelante, más a profundidad. Por lo pronto, igual ya lo vieron en metodología, ya sé que toda esta clase estuve diciendo eso, ¿no? Pero también ya lo vieron en metodología y utilizaron seguramente el instrumento de la encuesta. Las encuestas entonces son a través de preguntas previamente formuladas, por lo general son preguntas de tipo cerradas, para tener información del tema que yo estoy investigando, ¿sí? También está la entrevista, donde ya ustedes también hacer las preguntas previamente y se le dice a la persona del qué tema van a hablar. Es otro instrumento de recolección de datos, y la observación directa e indirecta. Entonces son los diferentes instrumentos de recolección de datos. Y nos queda pendiente pues profundizar un poquito más también sobre el tema del tamaño de la muestra, que lo tienen en su presentación de PowerPoint. Revisen por favor el material y vayan haciendo las actividades. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy, chicos. Que tengan un lindo día.